a continuar con la segunda parte de Génesis. La edafología es la ciencia que estudia el suelo. ¿Qué estudia del suelo? Estudia al suelo en sí mismo y estudia al suelo en sí mismo y en sus propiedades y también en relación a la producción y al entorno que lo rodea. ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? Estudiar al suelo como una unidad viviente, capaz de soportar el crecimiento vegetal y su capacidad de producción, interpretar al suelo como un complejo dinámico en sus múltiples interacciones y entender al suelo como un cuerpo natural que está organizado, evolucionado y en continuo cambio bajo la acción de factores formadores. La edafología es una ciencia que está relacionada con otras ciencias. Está relacionada con ciencias básicas como la física, la química y la matemática. Está relacionado con ciencias vivas o de la vida, como la biología, la ecología, con ciencias de la tierra, como la geología, la geografía y la climatología, y con ciencias aplicadas como agronomía, silvicultura, ingeniería, y en este caso, a partir de estas relaciones, es que dentro de la ciencia del suelo hay distintas ramas de conocimiento. Física de suelos, química de suelos, biología de suelos. Nuestro programa de edafología está dividido en tres grandes áreas, en física de suelos, química de suelos y en realidad en física de suelos, físico-química y química de suelos. Y tenemos algo de bioquímica de suelos. La microbiología es otra rama del conocimiento de la edafología, la bioquímica de suelos, la cartografía, todo lo que es mapas, clasificación de suelos, conservación de suelos, la ingeniería de suelos, la parte de minerales, la mineralogía de suelos, y la génesis y la morfología de los suelos. Hoy vamos a ver génesis. Fíjense que la génesis es una rama del conocimiento, una rama de la edafología. Entonces, la unidad 1 es el suelo como factor de producción. Acá podemos observar un pedón. Esto es un pedón, fíjense esto que está acá como quemado, en realidad es la vegetación, lo que pasa es que este pedón se extrajo hace ya bastantes días y entonces esa vegetación ya murió, pero son pastos. Después fíjense cómo el suelo va tomando distintos colores, en este ejemplo va de un color más oscuro hacia un color más claro. El pedón es una unidad de suelo que se considera que tiene un mínimo tamaño y profundidad necesaria para su estudio de manera organizada y completa. Puede tener de 1 a 10 metros cuadrados de superficie y una profundidad de por lo menos 1 metro, 1,5 metros o más hasta llegar al material o hasta llegar al material parental. ¿Pero qué es el suelo? El suelo es un cuerpo natural tridimensional, es decir, lo podemos describir en 3 ejes, X y Z, forma parte de un ecosistema, cubre gran parte de la superficie de la Tierra y soporta la vida animal, la vida vegetal y la vida del hombre. El suelo es una unidad viviente. Decimos que es una unidad viviente porque vive, respira y evoluciona. Decimos que vive porque tanto sostiene la vida, soporta la vida sobre su superficie, pero también en su interior soporta vida animal y vida vegetal. Decimos que respira porque hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el oxígeno de la atmósfera y el oxígeno y el dióxido de carbono del suelo. Es decir, el suelo respira porque como contiene organismos vivos, esos organismos vivos, ya sean organismos de la fauna o de la microfauna, o las mismas raíces de las plantas, respiran
toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono después pasa a la atmósfera ingresando oxígeno. Entonces ese intercambio atmósfera-suelo de oxígeno y dióxido de carbono es la respiración del suelo. Y se lo puede cuantificar. Un suelo que tiene mucha actividad biológica, mucha vida, muchos microorganismos, va a tener mucha respiración. Y el suelo evoluciona porque un suelo no es estático, es dinámico, va cambiando, se van produciendo procesos, adiciones, pérdidas, diferentes procesos que hacen que ese suelo evolucione. Entonces vemos acá que a la vez, en esta evolución, digamos, el suelo, al ser dinámico, hay entradas de materia, entradas y salidas de materia y de energía en el suelo. Decimos que es abierto, justamente porque entran y salen. Y es trifásico porque tiene 3 fases. En el suelo podemos encontrar una fase sólida, compuesta por material mineral y material orgánico, una fase líquida, compuesta por el agua del suelo, y una fase gaseosa, compuesta por el aire del suelo. Por eso decimos que el sistema suelo es trifásico. El suelo es parte del ecosistema terrestre. Rápidamente, sabemos que en la atmósfera tenemos dióxido de carbono. También sabemos que existen los llamados productores primarios, las hierbas, los pastos, los árboles, los vegetales, que tienen la capacidad de producir fotosíntesis, es decir, a través de la energía, captando energía del sol, toman ese dióxido de carbono y lo transforman a compuestos orgánicos. Para ello requieren energía, agua y nutrientes, los cuales son tomadas del suelo. Esos compuestos orgánicos producidos por estos organismos primarios, productores primarios, autótrofos o fotoautótrofos, entonces pasan a formar parte de las plantas, de los animales y también de los residuos. La hojarasca, por ejemplo, son los residuos vegetales que caen al suelo, hojas, ramitas, residuos vegetales. Y otro tipo de residuos animales que también contienen ese carbono y pasan al suelo. Ahora, cuando esas plantas y esos animales forman parte del alimento de carnívoros, herbívoros o de microorganismos, que son los descomponedores del ecosistema, ellos producen energía que la ocupan para producir sus tejidos, y por otro lado, al respirar, eliminan dióxido de carbono que se pierde nuevamente a la atmósfera, y también se pierde energía en forma de calor. Una breve síntesis entonces de cómo el suelo forma parte de ese ecosistema terrestre. ¿Cuáles son las funciones del suelo en el ecosistema? Proveer agua, nutrientes, y también es un medio donde se van a anclar las raíces y permitir entonces el crecimiento de esos vegetales. Regular el destino del agua, porque el suelo interviene en el ciclo hidrológico. Actuar como un sistema natural de reciclado. Vamos a ver más adelante que en el suelo se reciclan muchos, hay un ciclado de nutrientes y hay un reciclado de sustancias. Provee el hábitat para organismos vivientes y actúa como medio ingenieril, es decir, para sostener las construcciones que necesita el hombre. Esto está dado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las funciones del suelo. Hábitos para organismos, interviene en el ciclo de los nutrientes, del fósforo, del nitrógeno, del azufre y de otros nutrientes, regula el clima, regula las inundaciones, es una fuente de productos también y de recursos farmacéuticos, es la base para las construcciones ingenieriles, interviene en el ciclo del agua y también aportan servicios ecosistémicos. Es decir,
por ejemplo, permiten la captura del carbono en el interior del suelo, que también lo vamos a estudiar, cómo y por qué ese carbono se acumula, y de esta manera esa acumulación de carbono permite mantener la calidad ambiental, disminuyendo las concentraciones de dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, el suministro de alimentos, de fibras, de biocombustibles, de combustibles también, y también es una fuente de herencia cultural, porque han atravesado civilizaciones, distintas civilizaciones que han vivido sobre él. ¿Cuál es la importancia del suelo como factor de producción? Nosotros en la agronomía vamos a estudiar básicamente el suelo en sí mismo y en su relación suelo-planta. Es decir, nos interesa el suelo desde el punto de vista de la producción de cultivos. La vida y los medios de vida sobre la tierra dependen de esa capacidad para producir que tienen los suelos. Sabemos que todos los alimentos que nosotros consumimos provienen, ¿no es cierto?, en gran parte de lo que se cultiva en el suelo. Hoy, en realidad, estamos frente a un gran desafío, porque como nosotros estamos casi en 7.500 millones o más de habitantes en el mundo, entonces ha crecido vertiginosamente la cantidad de habitantes en la Tierra y por lo tanto las demandas de alimentos también han crecido vertiginosamente. Entonces necesitamos producir más alimentos. Pero a la vez, como todos saben, estamos teniendo problemas a nivel de la calidad ambiental y el impacto del cambio climático. Entonces también tenemos que trabajar en lo que es mantener la calidad ambiental, es decir, la calidad del agua, del aire y del suelo. Entonces, el gran desafío es producir alimentos, pero con responsabilidad y con conciencia ambiental. El suelo es un recurso natural que se considera no renovable. Se lo considera no renovable porque es un recurso que es de muy lenta formación. Y entonces, por ejemplo, para que se produzca unos pocos centímetros de suelo, se necesitan cientos a miles de años. Entonces, en el tiempo es tan lento esa recuperación o esa formación del suelo que se lo considera como no renovable. También se lo considera un recurso natural no renovable porque en el caso de sufrir una degradación, lleva tiempo recuperar ese suelo y muchas veces el dinero o el costo que se debe asumir para poder recuperar el suelo, muchas veces es inalcanzable. Por ejemplo, suelos que han sido dedicados a la explotación minera llevan muchísimo dinero por hectárea a recuperar, por la inversión que hay que hacer y los años que lleva a recuperar ese suelo. Generalmente los suelos bajo minas, que han estado bajo explotación minera, quedan sumamente contaminados con metales pesados. Bueno, entonces, como es un recurso natural no renovable, tenemos que producir alimentos con responsabilidad, con conciencia social, y tenemos que preservar ese recurso. También preservar y proteger la biodiversidad, utilizar sistemas de producción en base al ordenamiento territorial, es decir, así como no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo, en el suelo pasa más o menos lo mismo. Es decir, los suelos, no todos los suelos son aptos para el cultivo agrícola, por ejemplo. Algunos son aptos para el cultivo agrícola, otros no. Otros son aptos para forestaciones, otros son aptos para ganadería, otros son más aptos para ninguno de esos usos y entonces se lo utiliza para la recreación y el esparcimiento de las personas, para hacer reservas o parques, o sitios de descanso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también la sostenibilidad, es decir, producir de manera sostenible pensando en las generaciones futuras. Entonces, cuando hablamos de calidad ambiental, hablamos de calidad de agua, de aire y de suelo.
¿Qué es la calidad del suelo? Cuando hablamos de calidad del suelo, hablamos de la capacidad del suelo para funcionar, ¿sí? Para cumplir determinadas funciones. Dentro de ciertos límites naturales y antrópicos del ecosistema, para sustentar la productividad vegetal y animal, para mantener la calidad del agua y del aire, promover la salud de las plantas, de los animales y del hombre y soportar su habitabilidad. Esta es una definición de la calidad del suelo que fue aceptada por la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo. Fíjense todos los autores que han participado en esta definición. Es una definición amplia y es holística porque incluye al hombre, antrópico se refiere al hombre, a la acción del hombre, incluye acá nuevamente a la salud de plantas, animales, al hombre y soportar la habitabilidad. Pueden encontrar en otros libros definiciones similares, pero donde el hombre no está participando de esa definición. Una mejor calidad del suelo impacta en una mejor nutrición de los cultivos, y eso impacta no solo en un mayor o mejor rinde, sino también en la calidad del producto que se cosecha. Por ejemplo, si son granos, va a impactar en el contenido de proteínas, por ejemplo. Ahora, si bien lo que necesitamos es producir más alimentos porque somos más seres humanos los que tenemos que comer, tenemos entonces que tener en cuenta que el suelo es un recurso natural no renovable, que lo tenemos que conocer para poder preservar y que es la base de la producción agraria. Agraria significa la producción agrícola, ganadera y forestal. Entonces el suelo es la base de toda producción agraria. Lo tenemos que conocer para poder preservar. ¿Para qué queremos tener un suelo de buena calidad? Para producir cultivos bien nutridos, para tener una mayor producción, pero también una mejor calidad de alimentos, alimentos sanos y para mantener la calidad ambiental. Entonces, fíjense que hoy ya el desafío no es solo producir más, como lo era en la década del 90, donde la producción estaba enfocada a mayores rindes. Realmente el desafío que tenemos nosotros los ingenieros agrónomos y tienen ustedes a futuro, es todo un desafío, ¿no? Producir más, producir bien, conservar, mejorar la calidad ambiental si se puede, o al menos si no, mantenerla, y trabajar sobre la producción, porque un suelo sano o de calidad va a poder producir un alimento saludable. Entonces, bueno, hay que considerar todos estos aspectos. ¿Cuál es la función del suelo para una buena calidad? Es decir, ¿cuándo yo digo que el suelo tiene una buena calidad? Cuando puede aceptar, retener y liberar nutrientes para los cultivos, aceptar, retener y liberar agua, promover y sustentar el crecimiento de las raíces, mantener un hábitat sustentable para la biota. Cuando nos referimos a la biota, nos referimos a toda la parte de la vida del suelo, tanto los organismos animales como vegetales, y tanto macro como meso y microorganismos, toda la vida del suelo. Y responder a las prácticas de manejo resistiendo a la degradación. Cuando hablamos de prácticas de manejo, nos referimos a las prácticas que realiza el hombre para producir un determinado cultivo. Por ejemplo, una labranza de suelo es una práctica. Una labranza puede ser conservacionista, del tipo de siembra directa, sin remoción de suelo, una labranza convencional, con arado de disco, con una remoción importante del suelo. Esas son distintas prácticas de manejo. La fertilización también, son prácticas agronómicas. Bueno, me gustaría que, si tienen alguna pregunta,
hasta acá. Si puedo contestar alguna pregunta. Siempre yo quiero que queden claro que ni yo ni ninguno de los profesores que estamos en edafología sabemos todo. Creo que en ninguna asignatura nadie sabe todo. Así que nosotros, en ese reconocimiento de nuestras limitaciones en lo cognitivo y en la ciencia del suelo, que es tan amplia, lo que le podemos asegurar no es que sabremos la respuesta, sino que si no la sabemos, se la vamos a satisfacer de alguna manera, buscando hasta que encontremos la respuesta a lo planteado. Así que si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Yo tengo una duda referida al ID en realidad, no a la clase. Este ID se va a utilizar hasta el fin de la cursada para la teoría únicamente o también para la teoría y la práctica. Sí, gracias, Agustín. Esta conexión, este Zoom, se va a utilizar tanto para teoría como para práctica. Van a estar después divididos en salas y va a ser siempre de entrada recurrente. Pero Muchas igual, gracias, no, por nada, no se preocupen que después de esta introducción teórica, los profesores ya tienen agendado todo para ir pasándole bien los datos con mayor precisión. Okay. Muchas gracias, ingeniera. Por nada. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora la unidad 2 del programa. Recuerden Profe, buenas tardes. Sí, Disculpe, buenas tardes. le quería hacer una consulta. ¿Vamos a tener acceso a los PDFs de las clases en el aula o no? Sí. Ahora, cuando terminemos esta introducción teórica, se van a dividir en salas. Ya les van a decir en qué sala le corresponde, con qué profesor están. Van a ser 3 grupos de trabajo prácticos. Y cada profesor va a entrar al aula virtual con ustedes y van a explorar el aula con ellos. Entonces van a ver bien qué compartimentos tiene, qué partes tienen, dónde encuentran el programa, dónde está el cronograma, cuáles son las clases, los días, los horarios, el material ya está disponible, el material de la introducción teórica, está disponible el material de los prácticos también. Hoy hemos agregado una solapa de galería de fotos, esa está vacía por el momento, pero la idea es que ahí vayamos los profes subiendo fotos que le puedan ayudar a la comprensión de los distintos temas. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, entonces vamos a pasar a la unidad 2, que es génesis de suelo. La génesis hace referencia al origen. Entonces, cuando hablamos de génesis de suelo, lo que vamos a estudiar es el origen. ¿Cómo se originaron esos suelos? Es la parte de la ciencia del suelo que estudia los factores y los procesos que llevan a la formación del suelo. Los objetivos de la unidad 2 son interpretar la acción de los factores formadores de suelos, conocer los minerales primarios y secundarios y su influencia en el funcionamiento, comprender los procesos de formación de un perfil y analizar un perfil pedológico y cultural. Estos objetivos los vamos a ir cumpliendo a medida que una parte lo vamos a cumplir hoy y otra parte las clases siguientes. Entonces vamos a ver cómo se forma un suelo. Una de las teorías de la edafogénesis, es decir, de la formación de los suelos, que es ampliamente utilizada y la que tiene mayor apoyo en general, es el modelo conceptual de Schelling. Schelling, en 1970, dio este modelo conceptual donde el suelo es producto de entradas, de una caja negra y de salidas. En esas entradas participan variables
que constituyen lo que se llaman los factores formadores del suelo. Las variables son material de partida o roca madre, o material parental o material de origen, el clima, los organismos, el relieve y el tiempo. Estos 5 factores formadores componen las entradas en el modelo conceptual de edafogénesis. Entran a una caja que le denominaron caja negra, donde se producen ahí adentro procesos que se dan tan lentamente que no pueden ser observados en forma directa. Por eso es una caja negra. Todo lo que ocurre ahí no tiene observación directa. Esos procesos formadores, ya los vamos a ver hoy, tienen distintas partes y se componen de adiciones, de sustracciones, de transferencias de material, de transformaciones. Estos factores formadores definen el tipo y la intensidad de procesos formadores. Y juntos, tanto los factores formadores como los procesos formadores dan como resultado las salidas, que son el mismo suelo, es el suelo formado. Y esas salidas van a formar distintos tipos de suelo. Esos distintos tipos de suelo que nosotros vamos a empezar a conocer van a ser suelos diferentes según los procesos que actuaron en su formación y según los factores formadores que actuaron. Es decir, que como fruto de la acción de estos factores formadores y de los procesos formadores, vamos a obtener el perfil del suelo. Acá tenemos un perfil del suelo. Fíjense que acá hay vegetación, o sea, aquí está la superficie del suelo y la vegetación, y acá empieza el suelo, de acá para abajo. El perfil, un perfil de suelo es un corte vertical del suelo, desde la superficie hasta la profundidad, que puede ser el material de partida o la roca madre que le dio origen a este suelo. Esto es un perfil, un corte vertical del suelo. Y nuevamente vemos en este caso como distintas franjas, distintas capas, distintos colores, que se llaman horizontes. Esos horizontes son superficiales y subsuperficiales. Y reciben el nombre de epipedones, los horizontes superficiales, de adentro, endopedones, los de se encuentran a mayor profundidad. Entonces vamos a ver las entradas, los factores formadores. Después vamos a ver los procesos formadores y finalmente mañana vamos a ver las características del suelo, los perfiles, los distintos tipos de perfiles que van a ser el resultado de esos procesos formadores y de esos factores formadores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver los factores formadores del suelo. Los hemos mencionado: clima, organismos, relieve, tiempo. ¿Y qué es un factor? Un factor formador es un agente, una fuerza, una condición, una relación o una combinación de ellos que afecta, que afectó o que ha afectado y que va a afectar o que puede influir en un material original con potencial para cambiarlo. Es decir, ese material original, que es la roca madre, el material de partida, el material parental, puede ser también un material no consolidado, es decir, restos de rocas, ya vamos a ver que tienen distintas características, se llama material original, porque a partir de allí, por acción
de los factores formadores y de los procesos formadores se origina el suelo. Entonces los factores formadores es un factor que actúa, afecta, ha afectado o puede influir en un material original del suelo con potencial para cambiar ese material original. Acá tenemos los factores formadores del suelo. En este gráfico, un modelo conceptual dado por Jenny. Jenny, en 1941, da este modelo conceptual donde dice que los factores que influyen en la formación del suelo son el material original, material parental o roca madre, que lo considera un factor pasivo sobre el cual actúan otros factores formadores, por ejemplo, organismo y clima. Sí, un segundito. Perdón, y lo atiendo. Sí. Entonces, el material original, roca madre o material parental, como es el origen sobre el que van a actuar los otros factores formadores, se considera el tiempo cero. Tiempo cero, tiempo inicial, cuando se inicia la formación del suelo, está la roca madre. Es la base sobre la cual van a actuar los otros factores formadores. ¿Cuáles son los otros factores formadores? Los organismos, que incluyen flora y fauna, el clima, principalmente las precipitaciones y las temperaturas, el relieve, principalmente la ubicación en el relieve, la elevación y la pendiente, la profundidad de la napa freática. El nivel freático se hace referencia al agua subterránea y al nivel que tiene respecto de la superficie. Y el tiempo. El tiempo es condicionante junto con el relieve. Porque son factores condicionantes, porque a medida que transcurre el tiempo voy a tener suelos. Inicialmente, en un primer periodo, un suelo joven, pero ese suelo joven va a ir evolucionando. A medida que transcurren los años va a ir sufriendo cambios, lo van a llevar a un suelo maduro. Después tenemos suelos seniles, que son ya los suelos más antiguos. Entonces, por ejemplo, suelos entre 100 y 1000 años, hablamos de un suelo de reciente formación, un suelo joven. Entre 1000 y 10.000, un suelo maduro. Y más de 100.000 años, un suelo senil. Esa es la edad en años y esto lo vamos a volver a repetir y a ver muchas veces. Y que tengan paciencia porque son mucha terminología nueva, pero somos bien reiterativos nosotros en edafología y relacionamos mucho, así que volvemos otra vez. Para terminar y dar lugar a la pregunta del compañero, Jenny desarrolló dos modelos conceptuales. En uno consideró todos estos que están acá, pero el primero propuso de que eran todos factores independientes. Y después, con el tiempo, en 1980, estableció y se dio cuenta que había una interrelación, que es lo que realmente ocurre, no son independientes, sino que están interrelacionados unos con otros. Dígame, no sé quién quería preguntar. No, había una pregunta en el chat, por eso le interrumpí, profe. ¿La puede leer, por favor? Sí, cómo no. Decía, buenas tardes, profe. Usted dijo que los procesos formadores son muy, muy lentos. ¿Cuántos años tardan? Claro. Facundo Cañete. Bien, te adelantaste, Facundo. Ahora creo que ya te contesté la pregunta. Los suelos de reciente formación son los suelos jóvenes. Después, a medida que avanzan los años, esos factores formadores siguen actuando, los procesos formadores se siguen dando y el suelo va evolucionando hacia un suelo maduro. Y después, con 100.000 años o más, ya tenemos suelos antiguos, suelos seniles. Y entonces, ese es el grado de desarrollo del suelo, el grado evolutivo de un suelo.
Un suelo de reciente formación, un suelo joven, un suelo senil, es un suelo que tiene ya miles, cientos de miles de años de formación. Profe, sí. ¿Qué ejemplos nos podría dar de eso? ¿Dónde encontramos suelos jóvenes, maduros o seniles? Bien, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. ¿Cómo lo diferenciamos, digamos, al ver un suelo u otro? Exacto, también lo van a aprender hoy. Se me está adelantando. Suelos jóvenes o de reciente formación. Fíjense que en reciente formación tienen alrededor de 100 a 1000 años, por ejemplo, que han transcurrido, y entonces un suelo incipiente, con una meteorización incipiente, ya vamos a ver que se va a caracterizar por tener presencia principalmente de minerales primarios, pero como todavía no los vimos, no saben lo que son. También estos suelos jóvenes de incipiente formación tienen un perfil poco desarrollado, un horizonte A sobre un C, tampoco lo entienden porque no lo hemos visto. Entonces tengan paciencia y esperen. Un suelo joven de reciente formación puede ser, por ejemplo, un entisol, un suelo del orden de los entisoles. Disculpen. ¿Me escuchan? Sí, profe. Disculpen. Bueno, entonces vamos a ver. Respecto a la acción del hombre, fíjense que acá el hombre no está dentro de los factores formadores del suelo. Pero, si ustedes en el modelo conceptual de Jenny, posteriormente en 1980, él incluye a los animales, a los vegetales y a la interacción con el sistema suelo. Van a encontrar en algunos libros que incluyen la acción antrópica. La acción antrópica es la acción del hombre. Van a encontrar en algunos libros al hombre como un factor formador de suelos. ¿Y por qué al hombre? Porque es lo que dijimos hoy. Nosotros como ingenieros agrónomos podemos, por ejemplo, favorecer la calidad y mejorar la calidad del suelo y favorecer la producción y favorecer la calidad ambiental con nuestro accionar como ingenieros agrónomos en la producción, o al revés, podemos degradar ese suelo porque llevamos adelante prácticas, y esas prácticas degradan el suelo porque no son buenas prácticas. Entonces, todo esto lo vamos a ir entendiendo, pero lo que quiero que sepan es que el hombre puede favorecer la calidad del suelo o puede degradar el suelo. Entonces, tiene participación. Lo que pasa es que en la génesis del suelo, en esos miles de años, Jenny no lo consideró al hombre. Pero fíjense que no está mal considerarlo y considerar al hombre y considerar el manejo y las prácticas agronómicas, a tal punto que hoy, en la clasificación de suelos, se incorporó actualmente, esto es muy reciente, en la clasificación de suelos. Nosotros en los suelos, en Argentina, nos basamos en la clasificación que da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que se llama USDA, son las siglas USDA. Entonces la USDA dio una guía taxonómica para clasificar los suelos. Y recientemente la USDA incluyó esto que yo escribí aquí, que se llaman artesoles. Los artesoles son suelos que tienen como característica en su constitución restos que provienen de la civilización. Por ejemplo, guijarros, restos de ladrillos,
restos de metales, de vidrios, son los artesoles. Y la FAO, que como les comenté hoy, también la FAO tiene su clasificación de suelos, los llama antrosoles y tecnosoles, que son suelos que han sufrido modificaciones por el accionar del hombre. Entonces, simplemente los he puesto acá para que vayamos relacionando con los tipos de suelo. Acá, espérenme porque yo me equivoqué un segundito. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es estos factores formadores, material original o parental, organismos, clima, relieve y tiempo, vamos a ver uno por uno cómo actúan y en esas entradas qué pueden producir y cómo se relacionan después con los procesos formadores y con la obtención del resultado final, que es el perfil de suelo. Ese perfil de suelo, como preguntó hoy el compañero, puede ser un suelo joven, con poca diferenciación de horizontes, recientemente formado, con muchos materiales muy parecidos al material que le dio origen, o puede ser un suelo muy evolucionado, maduro, que tiene ya menor cantidad de material original o de similitud al material original, y han ido apareciendo otro tipo de materiales en ese grado de evolución. Si me permiten, sí, mientras me hace la pregunta voy a cambiar de Power. Sí, dígame. ¿Cuál sería la diferencia entre el material original y el inicial? Es lo mismo, porque origen e inicio yo lo uso como sinónimo. Es ese tiempo cero. El material original se llama material original, material de partida, roca madre, material parental, que viene de padre. Bueno, espérenme un segundito, voy a compartir. Quédense tranquilos. A mí me gustaría que, si pueden, si quieren, tomen nota, ¿no es cierto? Por supuesto, pero lo que está anotado en el Power no lo vuelvan a anotar porque eso nosotros se lo damos. Esperen un segundito, vamos a la parte 2, entonces. Bueno, entonces seguimos con génesis de suelo. Ahora vamos a ver los factores formadores del suelo. Entonces dijimos roca madre, clima, organismos, relieve y tiempo. Recording in progress. Dijimos la roca madre o material original como un factor pasivo, lo consideró Jenny como un factor pasivo, sobre el cual actúan los otros factores. Al clima y a los organismos los consideró como factores activos, actúan directamente sobre la roca madre, y el relieve y el tiempo como factores condicionantes, porque el tiempo que transcurre va a condicionar la velocidad con que se dan los procesos, la duración de esos procesos, y el relieve, ya vamos a ver, nos va a condicionar también los procesos que se van a dar. No es lo mismo en la cima de una montaña que en el valle. Los procesos que se dan diferentes van a desarrollar o van a dar como resultado suelos diferentes. O en una parte alta, que puede ser una loma, y una parte baja, que nosotros le llamamos pie de loma o bajo, vamos a tener distintos tipos de suelos. Son los factores. El relieve está actuando como condicionante. Entonces vamos a ver de a uno. Y lo primero que quiero es que tengan en cuenta que hoy tienen mucha terminología nueva, técnica. No se preocupen porque fíjense que nosotros estamos viendo génesis, que es el origen de los suelos.
Y esa génesis impacta en el tipo de suelo que resulta. Entonces, cada vez que vayamos viendo los distintos tipos de suelo, vamos a ir volviendo de alguna manera a la génesis. Vamos a ir relacionando. Entonces, el material original o roca madre es un elemento pasivo de la edafogénesis, es el estado inicial del sistema, en el tiempo cero de formación. Y ese material original puede ser una roca, puede ser un depósito no consolidado, es decir, fragmentos de roca, por ejemplo, o puede ser un suelo que ya estaba, porque ya vamos a ver que dentro de los suelos antiguos, de los suelos que tienen cientos de miles de años, esos suelos antiguos pueden quedar enterrados y desarrollarse sobre ese suelo antiguo un nuevo suelo o un suelo más reciente, de más reciente formación. Por eso podemos decir que el suelo preexistente es un material original que puede dar origen a un nuevo suelo. No sé si se entiende. Entonces vamos a ver la roca madre. ¿Qué es la roca madre? Es una combinación natural de minerales. Todos habrán visto alguna vez una roca, una piedra, una combinación natural de minerales. ¿Y qué son los minerales? Son sustancias inorgánicas. En este caso tienen características definidas, composición química definida, forma en que cristaliza definida, apariencia, color, brillo. Todas esas características lo definen que es tal mineral. Entonces, una roca está compuesta por un conjunto de minerales. Esos minerales son sustancias inorgánicas. Ahora bien, perdón, me está molestando esta barra acá. Espérenme un segundito. Ahí. Los minerales primarios, que constituyen las rocas, son minerales que no han sufrido cambios químicos desde su formación inicial, de la lava fundida o de otros procesos que originan las rocas. Esos minerales primarios que conforman las rocas son silicatos o aluminosilicatos que tienen una estructura de cristal, cristalina. Nosotros acá vemos, esto es un tetraedro, esto es un octaedro. Fíjense que el octaedro son dos tetraedros unidos acá por una cara, que comparten una cara. Estos minerales primarios están constituidos por silicatos, que están formados por tetraedros de silicio, y por aluminosilicatos, que están conformados por octaedros de aluminio. En este caso, el átomo central es un aluminio, pero también puede ser magnesio o puede ser hierro. Y en este caso, el tetraedro, el átomo central es silicio. Se disponen en láminas y componen lo que se llaman filosilicatos. Acá vemos en detalle un tetraedro de silicio, tiene 4 lados, 4 caras. En el medio está el átomo de silicio, y acá tenemos 4 átomos que lo rodean, que son 4 átomos de oxígeno. Entonces, un silicio se combina con 4 átomos de oxígeno, forman un anión que se llama ortosilicato, y ese ortosilicato presenta esa estructura de tetraedro o tetraédrica. Se dice que el silicio está con un número de coordinación 4, y ese número de coordinación 4 no corresponde a la valencia del silicio, que es 4, sino corresponde, cuando se habla del número de coordinación, a la cantidad de átomos que rodean al átomo central
a través de enlaces dativos covalentes, es decir, compartiendo electrones. En este caso, el átomo de silicio se rodea de 4 átomos de oxígeno, entonces decimos que tiene un número de coordinación 4. En el caso de los octaedros de aluminio, el aluminio, que está acá centrado en el octaedro, se rodea de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxígeno. Entonces, el aluminio está actuando en un octaedro con un número de coordinación 6, porque puede establecer esa relación con 6 átomos de oxígeno a través de esos enlaces covalentes dativos compartiendo electrones. Digamos que esta es la base, el tetraedro de silicio. Los minerales están compuestos, los minerales primarios, por tetraedros de silicio. Ahora bien, puede ser que en la constitución del mineral haya un tetraedro de silicio, y en ese caso se llaman nesosilicatos. Por ejemplo, el olivino, ya vamos a ver, es uno de los minerales que tiene esta composición. O puede suceder que estos ortosilicatos, estas estructuras tetraédricas, se vayan uniendo a través de oxígenos y vayan formando estas figuras que ustedes ven acá. Por ejemplo, acá se unen dos a través de un oxígeno y forman un mineral que tiene la forma de sorosilicato. Si se unen formando anillos, se llaman ciclosilicatos, anillos o ciclosilicatos. Acá podemos ver los inosilicatos. Los inosilicatos son estructuras tetraédricas donde los tetraedros de silicio se unen formando cadenas. Inosilicatos. Por ejemplo, las micas. Filosilicatos, por ejemplo, las micas. En los filosilicatos, un ejemplo de mineral es la mica, porque los filosilicatos forman filos o láminas. Si alguno es chef o le gusta la cocina, recordarán ustedes haber escuchado la masa filo, que es la masa que se usa para hacer hojaldres. El hojaldre, esas empanadas hojaldradas o esas facturas tan ricas hojaldradas, uno puede ver que se despegan láminas. Por eso se llaman filo es lámina. Entonces tienen estos minerales que presentan esta polimerización en forma de lámina. Ahora les voy a mostrar fotos, pero algunos tal vez conozcan las micas, y están compuestas por esas láminas que son visibles a simple vista. Y por último, los tectosilicatos, que como se observa acá, ya tienen una disposición tridimensional. Las esferas rojas son los oxígenos y las grises son los átomos de silicio. Estos son los tectosilicatos. Por ejemplo, los feldespatos. Vamos ahora a ver los ejemplos. Entonces, la clasificación de los tectosilicatos según su estructura. Acá tenemos cómo se van polimerizando. Ya dijimos que nesosilicato es un solo tetraedro, soros son 2, ciclos son varios formando anillos, los inosilicatos son cadenas, los filosilicatos son láminas de tetraedro, y los tectosilicatos son los tridimensionales. Y acá tenemos algunos ejemplos, nombres de minerales primarios. El olivino, como les dije, por ejemplo, inosilicatos, los piroxenos, los anfiboles, filosilicatos dispuestos en láminas, las micas, tectosilicatos, los feldespatos, como les dije, el cuarzo. Este porcentaje que está acá, 65 a 75%, es porque
De todos los minerales primarios que hay en la Tierra, el 65 al 75% de esos minerales presenta una estructura tridimensional, es decir, son preferentemente tectosilicatos. Son los minerales más abundantes, los feldespatos, el cuarzo. Por ejemplo, el cuarzo es un mineral primario que abunda en las arenas cuarzosas de corrientes. El cuarzo es óxido de silicio. Y son suelos esqueléticos, pobres, porque ese cuarzo es óxido de silicio, es decir, le están faltando otros elementos. En cambio, los feldespatos son ricos en potasio, ricos en magnesio, también en calcio. Entonces, los suelos que provienen de arenas feldespáticas son suelos más fértiles que los suelos que provienen de arenas cuarzosas. Arenas cuarzosas podemos encontrar en Corrientes, arenas feldespáticas, por ejemplo, en Córdoba, en esa región. Acá podemos ver, entonces, ¿por qué me molesta tanto a mí esta barra? A ver si alguien me dice cómo me la saco de encima. Podés desplazarla, profe, a un costado. Sí, es que la desplazo, pero se me va, está ahí nomás. Quiero que se me vaya. Si te sirve de algo, el resto no nos molesta. No, ya sé que a usted no les molesta. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de minerales primarios que tienen interés edafológico, es decir, en la formación de los suelos. El sílice, el cuarzo, que es el mineral primario que está compuesto por óxido de silicio, acá tenemos una foto, es uno de los minerales más abundantes, tiene esa estructura tridimensional que vimos. Los que fueron alguna vez a Misiones pudieron haber visto la amatista, que es un cuarzo que está enriquecido con hierro y toma este color más violeta o violáceo. Las chicas por ahí capaz que tengan algún collar hecho con estas piedras, se la considera una piedra semipreciosa. Silicatos de aluminio y otros metales, los feldespatos. Dentro de estos minerales tenemos las ortoclasas, las plagioclasas, feldespatoides como la anortita, las micas como la muscovita y la biotita, que son la mica blanca y la mica negra. Acá tenemos unas fotos de micas, fíjense la disposición en láminas. Y los silicatos de magnesio, de calcio y de hierro, los piroxenos, por ejemplo. Y después hay minerales que no tienen sílice, no tienen óxido de silicio. Por ejemplo, la apatita, que es la principal fuente de fósforo, la principal fuente mineral de fósforo del suelo, la magnetita, que es un mineral rico en hierro. Esto es un ejemplo de todo lo que hay. La parte de minerales realmente es muy, muy amplia. Nosotros le damos algunos ejemplos, los más importantes desde el punto de vista edafológico. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos clasificar esas rocas. Entonces, vimos que las rocas están compuestas por minerales primarios. Vimos que los minerales están constituidos por silicatos y aluminosilicatos. Vimos que pueden tener un distinto entramado y polimerización de esos tetraedros. Ahora vamos a ver cómo se clasifican esas rocas. Se clasifican en 3 grandes grupos: ígneas, metamórficas y sedimentarias. Y vamos a ir viendo una por una y algunos ejemplos. Las rocas ígneas son rocas ampliamente difundidas en todo el mundo, y estas rocas provienen del enfriamiento y de la solidificación de la lava fundida. Cuando erupciona un volcán, ustedes saben que erupciona y sale lava, pues esa lava puede enfriarse y solidificarse sobre la superficie de la Tierra o dentro de la superficie de la Tierra.
esa lava puede solidificarse rápidamente porque se enfría rápidamente o hacerlo lentamente. Entonces, dependiendo de si el enfriamiento es rápido y sobre la superficie o lento y en el interior de la Tierra, tenemos que distinguimos los distintos tipos de rocas ígneas. Y acá vemos una clasificación de rocas ígneas. No sé si se entendió esto. La lava se solidifica. Profe, estamos en el slide de minerales de interés grafológico. No sé si se te interrumpió la presentación. Bueno, entonces estamos con un problema. Espérenme un segundito. Voy a compartir de nuevo pantalla. A ver ahí. Ahora sí, profe. ¿Pueden verlo? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, la clasificación de las rocas pueden ser ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas son por enfriamiento, ¿cómo se originan? Por enfriamiento y solidificación de la lava. Y se la clasifica a las ígneas en volcánicas, hipabisales y plutónicas. Las rocas volcánicas son aquellas rocas ígneas que se produjeron por enfriamiento y solidificación de la lava sobre la superficie terrestre. Entonces se llaman también rocas extrusivas, de externo, extrusivas o volcánicas. Por el contrario, aquella lava que se enfría lentamente y lo hace en el interior de la corteza terrestre, constituye el tipo de roca ígnea llamada plutónica o intrusiva. A su vez, las rocas ígneas se clasifican según su grado de acidez o basicidad. Ese grado de acidez o basicidad de la roca está dado por este señor, que es el óxido de silicio. Cuando el contenido de óxido de silicio es alto, es decir, estamos acá en la izquierda, tenemos las rocas ácidas. Cuando el contenido de óxido de silicio es menor, estamos de este otro lado, en las rocas básicas. Entonces, por ejemplo, si consideramos... Disculpe, una consulta. Sí. ¿Por qué está dado por ese material, el óxido de silicio, la basicidad o la acidez? Porque le infiere, ahora vamos a ver, no se me adelante, le infiere una resistencia o una susceptibilidad a la meteorización. Por eso se lo tiene en cuenta. Gracias, profesor. Ahora voy a tratar de explicar esto. Entonces, las rocas ígneas se clasifican en extrusivas, por ejemplo, volcánicas, o intrusivas, plutónicas. A su vez, según la acidez o la basicidad, o según la concentración de óxido de silicio, tenemos las ácidas, que tienen elevado contenido de óxido de silicio, y abundan minerales, por ejemplo, como el cuarzo, las ortoclasas, la muscovita, o rocas básicas, donde abundan, que tienen baja cantidad de óxido de silicio y abundan minerales como el olivino. ¿Se acuerdan que era con un tetraedro? Un nesosilicato. Entonces, acá, por ejemplo, el basalto es una roca volcánica o extrusiva y de carácter básico. Y el granito es una roca intrusiva o plutónica de carácter ácido. Tanto el granito como el basalto son rocas ígneas. Y si queremos hablar del óxido de silicio y adelantarnos respecto a la susceptibilidad
de intemperización o meteorización o degradación de las rocas, de este lado están las más resistentes a ser degradadas y de este otro lado las que son más fácilmente degradadas o más fácilmente no es degradada, la palabra es meteorizada. Estas rocas que son básicas y volcánicas como el basalto, por ejemplo, comparada con el granito, es más susceptible a que actúen sobre ello los factores formadores más fácilmente. Ya vamos a ver. Bueno, fíjense, en el anterior también podemos hacer esta relación. Cuanto mayor es el contenido de óxido de silicio, menor es el contenido de otros óxidos. De este otro lado, menor contenido de óxido de silicio, aumentan los contenidos de otros óxidos, de calcio, de magnesio, de hierro. Entonces, el olivino, por ejemplo, las plagioclasas, los piroxenos, le van a conferir más minerales al suelo, van a originar después suelos más fértiles, que por ejemplo los suelos que se originen a partir del cuarzo, como esas arenas cuarzosas, esas areniscas cuarzosas de las que les hablé hoy. Sí, dígame. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, ingeniera, sí. En el anterior, en el slide anterior. Sí, dígame. Esos, el olivino, el cuarzo, serían los nombres de los minerales primarios. Y el granito... Son los minerales que abundan en esas rocas, exactamente. Claro. Fíjese que acá está el nombre de la roca. Riolita, granítico, pórfido, granito, basalto, dolerita, gabro, son los nombres de las rocas. Esta es volcánica básica, basalto, plutónica básica, gabro. Y estas son las distribuciones de los minerales primarios en porcentaje. ¿De dónde abundan más? Perfecto. ¿Está? Perfecto, gracias. No, por nada. Profe. Sí. ¿Y las rocas ígneas y pavizales? Son intermedias. Es decir, las volcánicas son sobre la superficie, las plutónicas son más adentro y las hipavizales tienen una formación intermedia en posición respecto a la superficie. Bien, ahora vamos a ver las rocas metamórficas. ¿Cómo se originan? Se originan a partir de altas temperaturas y altas presiones sobre las otras rocas. Pueden ser, según su aspecto, foliadas cuando se distinguen distintas capas o folios. Y los ejemplos de rocas metamórficas foliadas, algunos ejemplos son los gneis, los esquistos y las pizarras. Las pizarras, en algunos techos que ustedes pueden llegar a ver, generalmente son esos techos que tienen más bien una forma de arquitectura francesa, que presentan como si fueran, son generalmente de color negro. No son tejas, son pizarras. Si prestan atención, no hay mucho porque es un material muy caro, pero en algunas mansiones o casas más lujosas o más antiguas se pueden observar las pizarras formando parte de los techos de las casas. En el caso de las metamórficas no foliadas, el ejemplo más común es el cuarzo, el mármol. ¿Qué ustedes conocen el mármol en las mesadas de las cocinas? Bueno, hoy casi en algunas mesadas, porque está cada vez más caro el mármol, ¿no? Y las rocas sedimentarias son aquellas rocas que resultan de la transformación
o de la meteorización de rocas ígneas y de rocas metamórficas, además del depósito de materiales que generalmente ocurren a través del transporte y de ciertos residuos orgánicos. Es decir, en las rocas sedimentarias, como su nombre lo indica, se habla de sedimentos. Resultan de la transformación de las ígneas y de las metamórficas y son sedimentos o materiales que se depositan, que son transportados y se depositan en otros lugares y se unen a residuos orgánicos. Y por su origen, estas rocas sedimentarias se pueden clasificar en orgánicas, en químicas y en clásticas. Y acá tenemos algunos ejemplos. La turba, por ejemplo, es una roca sedimentaria, una deposición de sedimentos orgánicos. El carbón. Las químicas, hoy les hablé de la apatita, las rocas fosfatadas, ricas en fósforo. Otras son las férricas, las dolomitas. Después vamos a ver que la dolomita es carbonato de calcio y magnesio. Se utiliza como fertilizante también y como enmienda cálcica. Para enmendar suelos muy ácidos, ya van a ver que se aplica dolomita. Entonces es sedimentaria, química. Y dentro de las sedimentarias clásticas depende si son de un grano más grueso, un grano mediano, un grano más fino. Entonces, dependiendo de eso, tenemos los cantos rodados o los escombros, que son unas piedras más grandes. Seguramente conocen los cantos rodados, son redondeados, más bien de color gris. Los de granos medios, que son las areniscas, y los granos finos, que son el loess. El loess es una roca sedimentaria que da origen a una gran parte de los suelos de nuestro país. Muchos suelos o gran parte de los suelos del Chaco se originan por loess. A partir del loess se originan también los suelos de la llanura pampeana. Areniscas, las areniscas, como les dije, por ejemplo, cuarzosas, muchos suelos de corriente se originan a partir de esas areniscas cuarzosas. También hay areniscas feldespáticas. Entonces, ese material de partida puede ser arrastrado y depende de cómo se transporte ese material. Tenemos que hablamos de una clasificación. Si ese material de partida que le da origen a ese suelo fue formado en el lugar mismo donde está el suelo, el material de partida se llama residual. Ahora, si fue transportado, por ejemplo, por la gravedad, desde una parte más alta de la montaña hacia un valle, coluvial. Si fue transportado ese material de partida por ríos, hablamos de que es de origen fluvial o aluvial, cualquiera de las dos maneras. Si es transportada por aguas de los océanos, de origen marino. Si es transportado ese material por aguas de un lago o de una laguna, es lacustre. Si es transportado el material por el hielo, a través del hielo y el deshielo, glacial, de origen glacial. Si el material es transportado por el viento, de origen